Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos al programa de televisión Despertar Nacional con Moisés González por RNN Canal 27. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de permitirme llegar a cada uno de ustedes, tanto a través de este canal de televisión como a través de las diversas redes sociales. Sin más preámbulo, vamos a iniciar, como ya es costumbre, con la palabra de la semana. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Por si usted no lo sabía, esta semana, específicamente el jueves, se celebró el Día Nacional del Evangelio. Esta fecha fue instituida a través de la Ley 331-9, que declara el día 31 de octubre de cada año como el Día Nacional de la Comunidad Evangélica y Protestante en la República Dominicana. Esta fecha se hizo coincidir con la celebración de uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad, a decir, la Reforma Protestante, que como movimiento religioso tuvo su punto más elevado el 31 de octubre del año 1517. Esta fue la palabra de la semana y hoy hemos traído precisamente esta porción en Romanos 1:16, donde establece: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Muchas veces cuando una persona da un paso para acercarse al Señor, para creer en el Evangelio, quienes no conocen los beneficios y las bendiciones que hay en el camino de Dios, muchas veces dicen: ay, cuánta pena me da, pobre de él. Sin embargo, el apóstol Pablo había experimentado no solamente los vituperios, sino también las bendiciones, y él pudo proclamar: no me avergüenzo del Evangelio. Y hoy este es el mensaje que queremos dejarle, que no importa la situación que usted puede estar pasando el día de hoy, si usted le cree al Señor, no será avergonzado. Esta fue la palabra de la semana. Mantenga la sintonía, que el día de hoy tenemos una entrevista de Grandes Ligas. Aunque las Grandes Ligas finalizaron esta semana con la Serie Mundial, todavía hoy tenemos en este escenario un pelotero, o mejor dicho, un periodista que siempre la saca por los 411. Continuamos con el programa. Ya les comentaba que hoy es un programa muy especial donde tenemos la oportunidad de conversar con uno de los periodistas más acuciosos, responsables e íntegros de República Dominicana. Me refiero al directo amigo, comunicador y colega Salvador Sánchez. Gracias. Bienvenido a Despertar Nacional, Salvador Sánchez. Un honor tenerle por aquí. El honor es mío, Moisés, compartir un escenario con uno de mis afectos, uno de la gente que yo aprecio, que yo quiero, que forma parte en términos de cariño de mis amigos, de mi familia. Muchas gracias y aprovecho esta plataforma antes de iniciar con las preguntas para delante de todo el país, agradecerle la oportunidad que usted nos dio en 2008-2009 para poder ser parte de su programa de televisión en Supercanal 33 en ese entonces. También me dio la oportunidad de trabajar para La Nación Dominicana, diversas empresas de comunicación de las que usted maneja, y creo que fue una experiencia determinante, porque si bien es cierto que podemos estudiar y aprender mucho en la universidad, no menos cierto es que es el trabajo, es la experiencia, son esas oportunidades las que determinan ese roce que podamos desarrollarnos en la carrera que abrazamos. Así que
Nuevamente, muchas gracias. Yo creo que las oportunidades, cuando llegan, se aprovechan. Pero quien recibe la oportunidad y la aprovecha, crece en función de su talento. Tú eres demasiado talentoso, Moisés. Y los hechos demuestran que después de una oportunidad en la que apenas estabas empezando, aprovechaste no solo esa, sino todas las que han llegado, dirías tú mismo, como parte de las bendiciones que la vida le tiene deparada a la gente, a los que tienen talento también. Amén, así es. Y tomando en cuenta su gran experiencia en los medios de comunicación, que usted ha podido codearse de todos los directores de medio que hoy desarrollan la opinión pública en el país, pero también a través de los años sus empresas de comunicación, al igual que lo hizo conmigo, le han dado la oportunidad a cientos de jóvenes para formarse. Nos gustaría empezar esta conversación precisamente que usted pueda abordar cuáles son los desafíos que usted considera que tienen los periodistas hoy en día, tomando en cuenta que usted es uno de los pioneros en tener periódicos digitales en el país. Desafío: el ejercicio de la comunicación, el ejercicio del periodismo apegado a la ética se convierte en un desafío frente a una apertura de los medios de tal magnitud en donde no se detiene nadie al enjuiciarte en función de la toma de posición que tú tengas. Me explico. Nos encontramos de repente en un escenario en que pesa mucho y vale mucho la reputación tuya, en que en un solo tweet de 140 caracteres te pueden enjuiciar en función de un momento en que adoptes una posición de opinión o vierta una información en los medios. Ahora no pesa mucho la carrera que tú hayas agotado, el tiempo que tú hayas invertido en hacer comunicación, en hacer periodismo. Un solo instante de algo tan simple como 140 caracteres en un tweet o de una imagen y una opinión en Instagram puede llevarte a la condena de quienes opinan que somos todos en las redes sociales. Eso ha llevado a que se diferencie mucho la opinión de la información y a que se mezcle mucho la opinión y la información cuando tú las viertes en las redes sociales, sobre todo, o en los medios de comunicación. Tú puedes ahora mismo fácilmente ser condenado por la gente por un legítimo derecho, que tú tomaste posición. Entonces, sobre ti van a caer por tomar posición todo lo que la gente pueda pensar de aquel a quien tú, de alguna manera, valora positivamente, si la gente no lo valora positivamente. Si la gente tiene entendido en la opinión pública que la persona X es un ladrón y tú apenas dices, yo entiendo que a esa persona hay que someterla con un expediente sustentado antes de acusarla de ladrón, eso te puede valer tu reputación, porque la gente de inmediato puede reaccionar diciendo tú lo estás defendiendo y tú lo que quizás ha dicho con toda la propiedad del derecho es a esa gente, para usted acusarlo, debería someterlo con pruebas de que es ladrón. Pero lo mismo está pasando con todos los estamentos de la sociedad y con todas las figuras de la política, del arte, del espectáculo social, que inmediatamente sucedió lo que sucedió con David Ortiz y ya viene un mar de especulaciones, se debió a esto, a aquello, a lo otro. Ya no hay posibilidad que ni siquiera con una investigación de la CIA y el FBI se quite de la memoria de la gente que todo se debió simple y sencillamente a un lío de faldas. Wow. Pero
ese análisis que usted está haciendo, yo creo que la misma velocidad con que la sociedad de hoy en día se está desenvolviendo impide que podamos aterrizar y con la mente fría expresar a qué estamos siendo hoy víctimas, porque el sistema, por así decirlo, la sociedad, los ciudadanos, este empoderamiento que tienen con las redes sociales, donde, como usted bien decía, cualquier tuit en cualquier localidad, en un país cualquiera, puede paralizar o puede llevar a producir una manifestación de grandes repercusiones. Y cómo se asienta en la mente del ciudadano lo que ellos entienden que es la verdad, que es su verdad. Y luego, a partir de ahí, cualquier otro razonamiento que se pueda hacer al respecto ya queda en el campo de la especulación, o te critican porque tú entonces no estás sumándote a la causa de lo que entienden que es la mayoría. Mira, Moisés, estamos frente a una transformación de la comunicación a la cual todos aún no logramos entender ni adaptarnos. Esa transformación de la comunicación, de los códigos de la comunicación, está provocando muchas confrontaciones, va a provocar mayores confrontaciones, porque de repente todos somos periodistas, de repente todos tenemos derecho a una opinión y podemos expresarla. Todos podemos asumir partido a favor o en contra. Y ahora empieza a tener mucho más valor, más que la toma de posición, el silencio. Ahora empieza a tomar más valor la toma de posición mediante el silencio que mediante la palabra. Ahora tú puedes detenerte y enjuiciar menos al que calla, porque no se ha expresado, que al que se expresa. Por eso, por ejemplo, la conducta en la que ha devenido de repente la figura presidencial de callar, fíjate cómo tan solo con dos palabras en un momento, puede provocar una marejada de opiniones alrededor con dos palabras. Después que los jueces hablen, yo hablo. En marzo hablamos. Sí. Y ya eso conlleva una toma de posición que anteriormente tú tenías que explicarla, sustentarla, argumentarla. Eso no es noticia, decía. Eso no es noticia. ¿Cómo tú haces una nota con dos frases? Con dos frases. Ya ahora el silencio para tu reputación tiene un peso que no tenía antes, el silencio. ¿Por qué? Porque alrededor de la palabra se pueden tejer millares de interpretaciones al mismo tiempo. Wow. Anteriormente, tú tenías que sustentar una interpretación de los argumentos que alguien pudiera exponer. Ahora, con una sola frase, tú puedes construir un mar de argumentaciones, de opinión e incluso de oposición frente a ella. Entonces, los códigos han cambiado. Los códigos van a cambiar más. Anteriormente, estamos hablando de que en un medio de comunicación tú podías sustentar una posición y dado que eran reducidos los medios de comunicación, tú tenías mayor peso incluso como figura pública, porque era de los pocos que podía continuamente exponer una posición. Ahora tú, frente a más de 250 medios televisivos, más de 250 emisoras radiales, pero sobre todo más de 1 millón de cuentas de Twitter y de cuentas de Facebook, de Instagram, tú encuentras más de 500,000 personas al mismo tiempo opinando sobre el mismo tema. Esa diversidad de opinión hace que aquello que no se convierta en tendencia no tiene el peso específico frente a la opinión pública. Y por eso cualquier detalle puede convertirse
en una noticia de peso en función de que se convierte en viral. Un muchacho que le dice al presidente de la Cámara de Diputados, sin aportar ninguna prueba, ningún elemento de prueba, ladrón. Una acción policial cualquiera lo detiene. Ya nadie le quita de la cabeza a la gente que quien lo manda a detener es el presidente de la Cámara de Diputados. Mañana el presidente de la Cámara de Diputados puede sustentar con razones y con mucho peso todos los bienes que tiene, y eso queda. O el hecho de que simple y sencillamente una mujer votó al esposo de la casa y 2 años después, todavía no se han divorciado, porque aquí la gente se separa y años después no se divorcia. Ella tiene otra relación y él va a la fiscalía a acusarla a ella de infidelidad 2 años después. Pero la gente no mira el 2 años después, sino que mira que él se presentó ante la casa de ella a decir, ella tiene un hombre ahí, y efectivamente ella tenía un hombre ahí. Sí. Pero era su nueva pareja 2 años después de que ella lo botó de la casa por mal esposo a él. Sí, caramba. En lo que se averigua eso, Moisés, Sí. el video de él llegando a la casa Sí. de esa mujer pesó más que cualquier otra cosa. Claro, claro. Entonces, estamos ante un cambio. Que hubo una situación así, un hombre cogió un blog y rompió un Honda Accord. Un Honda Accord. Sí, sí, sí. Lo destrozó. Con ira, con rabia. Con rabia. Sí, caramba. Pero tiempo después. Entonces, ya no se mide por eso. Pero tú tomas cualquier elemento, y esos elementos se convierten, un solo elemento se puede convertir en toda una tendencia que anule toda la historia de una persona, persona. Entonces, hay un cambio de paradigma, hay un cambio de códigos que no ha terminado de ejecutarse. Y no estamos a 100 años de que ese cambio se iniciara. Apenas fue en 1990. Sí. Estamos a unos 29 años de que ese cambio se sucediera, cuando irrumpen las computadoras y el Internet de forma masiva, a pesar de que sucediera que en 1947 ya estaba el Internet, pero para uso de seguridad, de inteligencia y militar. Pero irrumpe en el mundo en 1990, y esa irrupción del Internet y de las redes sociales te ha cambiado el paradigma y no ha terminado de cambiar. Usted fue un visionario, porque en ese tiempo en que laboraba con usted, pocos periódicos impresos tenían un periódico digital. Solamente muchas veces estaba la versión impresa, pero ya usted tenía La Nación Dominicana. Así es. Dando informaciones que muchas veces los medios impresos, de ahí era que se daban cuenta de una anomalía en un ayuntamiento, en La Vega, en Cotuí, una situación a través de su programa que usted la denunciaba, pero quedaba plasmado esos resúmenes anuales que acostumbran los medios a hacer hoy en día. Usted lo hacía de manera paulatina, siempre hacía un resumen y lo colgaba en su medio digital. Yo creo que la primera versión del programa El Informe con Alicia Ortega, usted la hacía en su periódico digital. Salvador Sánchez porque Información. desglosaba todo esto. Ahora bien, la pregunta donde quiero llegar es lo siguiente. ¿Cómo usted considera que ha sido el comportamiento de las autoridades actuales en materia de comunicación ante esa dinámica comunicacional que hay en el mundo y en el país? ¿Usted considera que el hecho de apoyar a los microempresarios de la comunicación, con esto se está colocando del lado correcto de la historia, o considera de que se debió seguir manejando como antes, que el pastel publicitario solamente llegara a las grandes empresas de comunicación? Si hablamos solo de esa parte,
con respecto a la distribución de la publicidad en los medios en estos tiempos, estaríamos reduciendo el impacto, el alcance y la fundamentación que ha tenido la comunicación desde el litoral gubernamental en estos tiempos. Es más abarcador. O sea, extrañamente, uno dice extrañamente si no lo analiza de dónde proceden los hechos, pero extrañamente en América Latina se ha dado un fenómeno mediante el cual se ha mantenido rezagada la comunicación gubernamental para casi toda América Latina y el mundo. A pesar de que, por ejemplo, intentos como Prensa Latina, como Telesur, de hacer desde el litoral gubernamental una comunicación que pudiera persuadir, convencer, comunicar, informar, donde viene a intentarse en un nivel sorprendente y de mucha calidad, es en República Dominicana. Las nuevas autoridades, a raíz de la entrada al gobierno de Danilo Medina, le dieron un giro a la comunicación gubernamental en la República Dominicana. Ni siquiera el expresidente Leonel Fernández, con los conocimientos y la formación, con la visión sobre la tecnología y lo digital, había logrado transformar la comunicación gubernamental en lo que es hoy en República Dominicana. Atrapar las mejores herramientas, las herramientas más actualizadas de la comunicación para hacer comunicación gubernamental es lo que le ha valido en mucho al gobierno dominicano mantener los niveles de popularidad que mantiene como gobierno y el mandatario como mandatario, por encima incluso del resto de los países de América Latina. Pero es cómo cuentan el cuento, cómo hacen la historia, cómo transformaron las herramientas para hacer lo posible. Incluso los medios de comunicación llegaron más tarde que el aparato gubernamental en el uso de la tecnología para comunicar. No estoy hablando de que el mensaje sea el que me guste o no me guste, el bueno o no bueno. O sea, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo o no con los argumentos, con la opinión del gobierno sobre los hechos o con lo que informen que uno tenga que decir es correcto o incorrecto. El hecho es que han agarrado la opinión del gobierno, las informaciones del gobierno, para transmitirla con los elementos de modernidad que nadie, ni en el aparato estatal ni en el privado, había hecho nunca. Que incluso los medios de comunicación estaban retrasados frente al uso de las herramientas de la modernidad tecnológica para comunicar. Hace apenas menos de 2 años que los diarios de República Dominicana impresos, los de más tradición, se convirtieron en digital. Pero cuando vienen a convertirse en digital, hace rato que la Dirección de Comunicación del gobierno ya estaba comunicando por esa vía la mayor parte de las informaciones que tenía. Pero cuando viene a convertirse en una herramienta de los medios de comunicación y de lo político y de las empresas, el Twitter, el Facebook, el Instagram, hace rato que las cuentas gubernamentales, sobre todo de la presidencia, lo habían hecho. Con eso no estamos diciendo que lo que se transmita por ahí sea bueno o malo, correcto, incorrecto, que sea lo cierto, o sea, que sea la verdad o la mentira. No. Ya eso lo enjuicia cada quien a partir de la información. Es que la velocidad, la sagacidad, la precisión con que agarraron las herramientas de la modernidad para comunicar las informaciones del gobierno le ha valido tanto que todavía al día de hoy uno se encuentra un gobierno que tiene un nivel tan alto de aceptación
como gobierno y como presidencia, que mucho se debe a cómo han usado la tecnología, las herramientas de la comunicación moderna desde el litoral gubernamental, que al contrario debe ser un referente hasta para los medios, el cómo cuentan la historia los del gobierno para uno contar las informaciones periodísticas utilizando alguna de esas herramientas. Ahora es uno que tiene que reinventarse para contar algunas cosas como la ha contado la Dirección de Comunicación. La distribución democrática de la publicidad lo que ha dado lugar es a convertir y a dar oportunidad a mucha gente, a muchas familias, a que puedan vivir de la acción de comunicar, del periodismo, de la comunicación. ¿Por qué? Porque vivimos en un país, al igual que el resto de las naciones de América Latina, en donde más del 70% de la publicidad que se coloca en los medios la dan, la aportan, la colocan, la ejecutan los gobiernos. Y si esos gobiernos, ese 70% de la publicidad que mantiene a los medios de comunicación, se la dan a uno solo, solo esos pocos medios de comunicación se van a poder mantener en el tiempo. Aquí hay muchos programas de radio, de televisión, periódicos, que si no fuese por una mejor distribución de la publicidad, hace tiempo que hubiesen desaparecido. Incluso grandes medios no pudieran hacer la labor que hacen si no hubiese sido por la democratización de la colocación de la publicidad. Pero medios críticos están llenos de publicidad estatal y no hubiesen podido sobrevivir. Medios como el Jarabe de Zapete, medios como el de Alicia Ortega, medios como el de Nuria Piera, medios como los que nosotros hemos realizado, críticos incluso del gobierno, no hubiesen podido sobrevivir si no es por la democratización de la publicidad. Y a la gente, mucha gente podrá decir, ¿cómo, Salvador? Y yo los invito a una sola cosa: chequeen los programas más críticos del gobierno, que muchas veces son los que tienen más publicidad. Que incluso los programas más proclives al gobierno, los que con más facilidad reproducen las informaciones del gobierno, son los que menos publicidad tienen del gobierno. Entiendo. Y están ahí los hechos. Yo, por ejemplo, en los medios míos, yo no tengo, si tengo, creo que tengo un solo anuncio del gobierno. Un solo anuncio del gobierno. Por poner, y no lo he necesitado. O sea, y estamos hablando de que habla uno que de todas las veces que ha votado, voté en el 78 por el PRD, voté en el 82 por el PRD, voté en el 86 por el PRD, voté en el 90 por por Juan Bosch, mi amigo, pero después, en el 96, que fue la elección que siguió, en el 94, voté por José Francisco Peña Gómez. En el 96, voté por José Francisco Peña Gómez. En el 2000, voté por Hipólito Mejía. O sea, estamos hablando de uno que no ha sido proclive al PLD. En el 2004, voté por el PRD. En el 2008, voté por Miguel Vargas. En el 2012, voté por Danilo Medina, y en el 2016. Y era partícipe de que la única forma que tenía este país de continuar con ese crecimiento económico y con esa estabilidad era Danilo Medina. Hoy yo no tengo candidato. Bueno, pues mire, vamos a hacer algo. Como usted no tiene candidato, yo tengo un candidato, y es que tengo que irme a comerciales ahora mismo. Vamos a la pausa y en breve volvemos con más. Pero quiero que sea usted que pida la pausa, como usted lo hace en su programa. Simple.
Continuamos. Antes de volver y retornar al diálogo, continuamos con Despertar Nacional. Continuando con el desarrollo de esta interesantísima entrevista con el periodista y comunicador Salvador Sánchez, donde está poniendo de relieve el cambio comunicacional en República Dominicana y cómo desde el sector privado y el sector público han podido utilizar las diversas estrategias de comunicación. Salvador, háblanos un poco de cómo el fenómeno de la posverdad está afectando o está incidiendo en el país. Mucho, mucho. Yo diría que no tanto como va a suceder a partir de ahora, pero sí en mucho. Por ejemplo, esa transformación del liderato político, esa transformación del sistema de partido político, en gran parte está empujada por esta comunicación nueva, por este periodismo nuevo que se está haciendo en el uso de las herramientas. O sea, era impensable hace unos años ver cómo el liderato político se transformaba aquí. Y de repente, ¿a qué se deben esos fenómenos? Un fenómeno como el de Gonzalo Castillo, un fenómeno como el de Farideh Raful, un fenómeno como el de Ramfi Trujillo. ¿A qué se deben? No se deben a las grandes inversiones de recursos, sino al buen uso de la comunicación en estos tiempos. Pero también las condenas y los rezagos en otros niveles en la realidad nacional en cuanto, por ejemplo, a lo político, se debe a eso. Pero la economía también está siendo impactada por esas nuevas herramientas de comunicación, por esa transformación de la comunicación. Estamos teniendo niveles de impacto tremendo en la economía. El hecho mismo, cómo se le golpea a uno de los sectores más fuertes de la economía dominicana, el turismo, con 5 mentiras que se convirtieron en viral. Al final, una investigación del Departamento de Salud de Estados Unidos, del FBI, de los organismos de seguridad de Estados Unidos determinaron que los extranjeros norteamericanos que habían muerto en República Dominicana murieron de razones naturales, por problemas de salud particulares. Sin embargo, varios tweets que rodaron desde diferentes lugares acusando a que estaban muriendo norteamericanos en el país, se le hizo un daño a un sector tan importante para nosotros en términos económicos como el turismo. Es decir, esa transformación de la comunicación nos está impactando y en muchos casos afectando a todos, en todos los sectores. Nos afecta en la política, en la economía, en lo social, en todos. Interesante esta relación que usted hace de cómo el fenómeno de la posverdad está incidiendo en todos los estratos de la sociedad. Ahora bien, es imposible conversar con usted y no abordar el tema político. Usted hablaba de transformación de la sociedad, transformación de la economía. Ahora, ¿por qué no hablamos un poco de la transformación de los partidos políticos en las últimas semanas? Para iniciar, ¿qué opinión le merece la escogencia de los nuevos miembros del comité político del PLD? El PLD hace mucho tiempo que tenía que transformarse como partido político para poder seguir en el escenario buscando mantenerse en el poder. El PLD lucía viejo. El PLD lucía antiguo. El PLD lucía como un partido que no le daba oportunidad a las nuevas generaciones, al relevo político, porque eran una partida de gente
que habían llegado ahí y que lo querían para ellos todo el tiempo. Y la gente lo que veía, un comité político simbolizado por Euclides Gutiérrez Félix, por Leonel Fernández, por Danilo Medina, por una serie de gente, por Vidó Medina, y sin embargo no veía, a pesar de que habían sucedido relevos al interior del comité político en otro momento, la gente no lo percibía así. De repente, la escogencia de nuevos 8 miembros del partido, del comité político del PLD, ha evidenciado un remozamiento, una renovación en función del relevo político. ¿Por qué? Porque entró un guerrero de los últimos tiempos, desarrollado en la política en los últimos tiempos, pero un guerrero que se ha batido hasta con los viejos en el escenario político, José Ramón Peralta. Pero un servidor de obras sociales como Alexis la Antigua, un fajador como el arquitecto Alejandro Montaz, un exitoso en la gestión gubernamental como Andrés Navarro, tanto en Cancillería como en educación. Eso no quiere decir que uno esté de acuerdo o no de acuerdo con lo que él haya estado, pero fue un gerente exitoso. Francisco Domínguez Brito, Robert de la Cruz, un muchacho anónimo, pero con una trayectoria dentro de su partido, que son los que escogen a los miembros de eso, pero también Danilo Díaz. Pero de igual manera, tú te encuentras Domínguez Brito con, sí, ya lo mencioné, con Melanio Paredes, que es un viejo del PLD, con vieja carrera en el PLD, pero que no había tenido la oportunidad de llegar ahí. Entonces, si tú sumas esos 8, a Margarita Cedeño de Fernández, a Carlos Pared Pérez, dentro de los nuevos, a Abel Martínez, a Gonzalo Castillo, tú estás casi llegando a la mitad del comité político con nueva gente de una nueva generación, de un relevo político de los últimos 15 o 20 años, que está yendo y dando lugar a que se transforme, a contribuir a que se transforme el liderato político. Y si tú miras hacia el PRM, te va a encontrar con lo mismo. Paliza, Carolina, Faride. O sea, tú te estás encontrando camadas de gente que son los relevos, porque ya ahora fue que pasó en el PLD, pero ya había pasado en el PRM y ya había pasado en el PRD, con Barón, con Nene Cabrera, con Ramón Sánchez. Tú te encuentras una camada nueva también, pero en el Reformista no lo dejaron crecer, pero está Hito Bisonó, está Eddie Alcántara, una camada nueva también. Y eso va a transformar el relevo político, el liderato. Pero en los partidos políticos van a desaparecer como 15 partidos políticos en este proceso, en función de la ley de partido político y de la ley electoral. Se van como 15 de los 29. Bueno, con esto que usted acaba de decir, solamente nos queda por decirle a los ciudadanos, continuamos con el programa, pero ya será la próxima semana. Y Salvador, estamos muy contentos de esta comparecencia en este espacio donde pudimos abordar a profundidad tópicos tan interesantes en la sociedad dominicana. El compromiso está para luego de Navidad que usted pueda volver aquí a este espacio. Gracias, Muchísimas Moisés. gracias. Será hasta la próxima.